John Cano Barrios, ingeniero de sistemas y magíster en educación con énfasis en medios aplicados a la educación TIC de la Universidad del Norte. Master of Arts in Education y doctorado en educación de la Universidad de California, Santa Bárbara, Estados Unidos. Áreas de investigación: educación y TIC, educación intercultural, engagement, educación online, diseño instruccional, ciudadanía digital. Muy buenas tardes. El proyecto de educación virtual de la Universidad del Atlántico les da la bienvenida al Cafecito con las TIC, comprendiendo factores que determinan la integración curricular de las TIC, una mirada antropológica. Queremos agradecer al profesorado que respondió a nuestra convocatoria y extender un saludo a nuestras audiencias conectadas a través de la página de Facebook del proyecto de educación virtual. Gracias por el apoyo al proyecto de educación virtual en todas estas iniciativas académicas. Los acompaña esta tarde Kelly More Bustillo, responsable de comunicaciones del proyecto de educación virtual. Estaré con ustedes a lo largo de esta jornada que va a estar a cargo del magíster John Cano Barrios de la Universidad del Norte, quien ya se encuentra en sala conectado para dictar la charla programada. Vamos a dar inicio entonces a nuestra agenda. Compañeros, ¿nos pueden hacer el favor de proyectar la agenda de la actividad que tenemos hoy? Muchísimas gracias. Les compartiremos en estos momentos el cronograma de la sesión que hemos programado esta tarde de hoy, miércoles 23 de junio de 2021. Serán 2 horas que se van a desarrollar en el siguiente orden. En primera instancia, vamos a tener la instalación a cargo de la coordinadora del proyecto de educación virtual, Claudia Baloco Navarro. Seguidamente, iniciaremos con la conferencia Comprendiendo factores que determinan la integración curricular de las TIC, una mirada antropológica, a cargo del magíster John Cano Barrios de la Universidad del Norte. Luego daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas que será moderada por la docente acompañante de facultad, Catherine Luna Drit, integrante del área pedagógica del proyecto de educación virtual de la Universidad del Atlántico. Finalizaremos este espacio de interacción facilitando a nuestro cuerpo docente unido a nuestra sala el formulario de registro de asistencia. A continuación, con ustedes, Claudia Baloco Navarro, coordinadora del proyecto de educación virtual. Bienvenida. Muchas gracias, Kelly. Buenas tardes para todos, estudiantes, docentes, un saludo muy especial para los integrantes del equipo de educación virtual y un saludo muy especial por John Cano Barrios. Una vez más nos congregamos en torno a temas de tecnologías de información con la idea de que el agente de cambio no es la tecnología en sí, sino los usos y las construcciones de sentido que se realizan alrededor de ella. Todo esto en un contexto donde el uso y la apropiación de las tecnologías ha demostrado esa injerencia que tienen en nuestras vidas. Por lo tanto, resulta muy pertinente continuar una conversación en los espacios que nos brinda la Universidad del Atlántico a través del proyecto de educación virtual con la actividad académica Cafecito con las TIC. En primera instancia, quiero resaltar en esta intervención la conmemoración de los 80 años de la Universidad del Atlántico, recordando a un líder académico y científico, Julio Enrique Blanco, profesor con una gran visión que nos ha dejado un gran aporte al desarrollo educativo y cultural de Barranquilla. En palabras del filósofo Ferro Bayona, abro comillas, un verdadero innovador, filósofo representativo de los pensadores de la filosofía de la costa caribe colombiana, que cultivó a profundidad con una absoluta conciencia humanística, un pensamiento crítico en dirección al horizonte
y en absoluta simbiosis con una ciudad que le planteó consagrar su existencia al estudio de las ciencias. Cierro comillas. Por lo tanto, conmemoramos los 80 años de historia de la Universidad del Atlántico desde el proyecto de educación virtual en este mes. En segunda instancia, en esta ocasión contamos con la participación del profesor John Cano Barrios, doctorando de la Universidad de California, Santa Bárbara, Estados Unidos, con quien compartiremos un cafecito alrededor de del tema específico, comprendiendo factores que determinan la integración curricular de las TIC, una mirada antropológica. Tal como en las charlas anteriores, continuamos hablando de las tecnologías digitales y hoy desde una mirada cultural y antropológica para analizar nuestro propio contexto en la Universidad del Atlántico, de manera que el discurso del profesor Cano nos permita identificar esos factores que ayudan a la integración curricular de las tecnologías de información y comunicación desde nuestros cursos, desde nuestros programas, desde nuestras facultades. Esta charla se sitúa, por lo tanto, en un marco teórico y metodológico dentro de una discusión que realiza apuestas desde las entradas sociológicas, comunicativas, pedagógicas y tecnológicas, donde nuestra mirada debe ubicarse en el centro del análisis de los aspectos culturales, pero también en ese reconocimiento de las particularidades de cada individuo, de cada docente, preocupado por su formación permanente. Analíticamente nos aproximaremos a procesos que nos conduzcan a considerar las tecnologías más allá de un aspecto meramente técnico para introducirlas en la complejidad de las interacciones sociales y aprovechar este espacio para continuar la búsqueda y resaltar que las tecnologías digitales son objetos socialmente elaborados en el cruce de las interacciones culturales, políticas y simbólicas. Finalmente, es nuestra pretensión desde el proyecto de educación virtual que a partir de estos espacios se inicie la creación de comunidades de aprendizaje con algunas actividades o instancias comunes que nos permitan mantenernos en contacto y de manera activa entre estas charlas y las próximas, de una manera que surja la cooperación mutua entre nosotros como docentes, como estudiantes, bueno, como profesores con una formación permanente. Adicionalmente, deseo que los docentes y estudiantes con quien nos une el amor por nuestra Universidad del Atlántico continúen motivados para seguir participando y trabajando por ella para darles ese lugar que se merece. A continuación, queda el micrófono abierto para la presentación del video de nuestro invitado, a cargo de la profesora Kelly. Bienvenido, profesor John. Adelante. Así es, profesora Claudia. Muchísimas gracias por estas maravillosas palabras que nos sirven para seguir conmemorando y seguir celebrando estos 80 años de la Universidad del Atlántico. A nuestros compañeros ingenieros les damos, por favor, la indicación de darle play a ese video de bienvenida del magíster John Barrios. John Cano Barrios, ingeniero de sistemas y magíster en educación con énfasis en medios aplicados a la educación, TIC, de la Universidad del Norte. Master of Arts in Education y doctorado en educación de la Universidad de California, Santa Bárbara, Estados Unidos. Áreas de investigación: educación y TIC, educación intercultural, engagement, educación online, diseño instruccional, ciudadanía digital. Buenas tardes, profesor John, quien se encuentra en California. Nosotros desde el Departamento del Atlántico, aquí en Colombia, le damos nuevamente la bienvenida, pero ante todo agradecemos estar con la Universidad del Atlántico esta tarde. Profesor John tiene a su disposición el auditorio virtual.
Muchas gracias, Kelly. Buenas tardes para todos. Bueno, más que estar contento bueno, para mí es un placer estar aquí compartiendo con colegas académicos que nos preocupamos y trabajamos por la integración curricular de las TIC, todos estos procesos de apoyo pedagógico, tecnológico, tanto para espacios presenciales como virtuales e híbridos, como apoyo pedagógico de las tecnologías. Siempre es un placer para mí estar compartiendo y ser parte de estos espacios de diálogo y de interacción con colegas. Y siempre es un espacio para aprender, para expandir nuestros conocimientos, para reflexionar en las prácticas pedagógicas que aplicamos en el diario, ¿no? Y siempre es enriquecedor. Siempre lo veo como una vía de doble dirección, que no es solo compartir lo que sé, sino también escuchar y aprender mutuamente. Es más como generar comunidad, ¿no? Aprender juntos y a partir de ese intercambio constante de diferentes disciplinas, diferentes perspectivas, diferentes experiencias y diferentes contextos, es cuando logramos llevar el conocimiento a un nivel un poco más allá de lo que teníamos esperado, como esa zona de expansión que no podríamos llegar sin la ayuda del otro, de nuestros colegas. Entonces, para mí es un placer y para mí es el honor estar aquí más bien compartiendo con ustedes este espacio. Mi presentación la voy a colocar, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que la podamos ir viendo y compartir todos. También quiero dejar abierto la oportunidad de que si alguien tiene alguna pregunta puede escribirla por el chat o puede levantar la mano por Zoom y yo con gusto pues puedo dar una pausa y continuar directamente con las preguntas, hacerlo más conversatorio. Igual yo sé que tenemos espacio para preguntas al final de la presentación, pero si alguien tiene la necesidad de o quiere preguntar algo, intervenir, o el equipo de Claudia de educación virtual quieren intervenir y agregar digamos, elementos o aspectos que sean relevantes a la ponencia, bienvenidos sean y siempre con gusto para generar esos espacios. Bueno, como Kelly lo había mencionado antes, el título de esta presentación lo determiné como Comprendiendo factores que determinan la integración curricular de las TIC, una mirada antropológica. Y yo creo que esta última parte del título se constituye en gran medida el corazón de lo que es mi investigación, de lo que es una de mis áreas de investigación, en especial en mi área de formación doctoral, de cómo comprender, más allá de medir, cuáles son aquellos aspectos que los educadores tienen presente y los que influyen en la interacción curricular de las tecnologías, ya sea en cualquier contexto presencial, virtual o híbrido. Y voy a estar explicando a medida que esta presentación se va desenvolviendo cómo la cultura, cómo los contextos van mucho más allá de lo que la teoría nos dice y que muchas veces marcos conceptuales nos pueden dar una guía, pero difícilmente pueden cubrir todos aquellos aspectos que representan la realidad de un educador al momento de integrar tecnologías. Y vamos a ir abordando algunos conceptos y algunos marcos conceptuales que son claves en la interacción curricular y cómo estos pueden ayudar, pero cómo la mirada antropológica puede llegar a cubrir algunos elementos que normalmente la teoría no los puede, representar a nivel categorial cuando estamos analizando estos procesos de integración tecnológica en los currículos. Las siguientes preguntas que tengo en esta presentación, digamos que son puntos orientadores que generaron el interés propio mío como investigador en analizar desde una mirada antropológica y etnográfica las historias de los educadores al momento de integrar tecnología en sus prácticas educativas. La primera pregunta es, ¿cuáles son aquellos elementos o aspectos que son relevantes o importantes en la integración curricular de las TIC? Hay miradas teóricas que han sido analizadas desde hace más de 20 años, cuando empezaron con estos movimientos de educación a distancia, de educación online, y han venido evolucionando con el pasar de los años, ¿no? La segunda es qué aspectos de cada educador se reflejan de alguna manera en la forma en la que ellos integran tecnología en sus prácticas educativas. Esto
viene convirtiéndose en el corazón de la toma de decisiones del uso de tecnologías en las prácticas pedagógicas de cada docente. Y la tercera es cómo el contexto cultural, y ya explicaré más adelante a qué me refiero con el aspecto cultural, cómo este contexto afecta las prácticas pedagógicas que son mediadas por las TIC en la medida que sean integradas desde la planeación, el diseño, la ejecución y la evaluación de el diseño instruccional de nuestros cursos. Entonces, para empezar, creo que muchos de ustedes están familiarizados de pronto con algunos marcos conceptuales cuando se trata de comprender y de entender cuáles son aquellos aspectos que pueden influir en la integración curricular de las TIC. Uno de los marcos o modelos de integración de tecnología a nivel pedagógico que son bastante conocidos, en especial en los últimos años, fue el modelo TPACK, que hablaba de estos tres grandes núcleos del componente del conocimiento pedagógico, el conocimiento de contenido y el conocimiento tecnológico. Entonces, cómo el docente debe navegar de alguna manera la complejidad entre cómo lo tecnológico va en balance y en congruencia con el conocimiento pedagógico. Cómo usamos tecnología para desplegar o comunicar nuestro conocimiento en nuestras clases. Cómo el contenido, que es el componente verde de esta imagen, se integra de manera articulada a el uso de herramientas tecnológicas. Cómo las herramientas pueden ayudarte a desplegar el conocimiento del contenido de la asignatura que estamos enseñando. Pero luego, a su vez, cómo se integra directamente el conocimiento, la parte pedagógica, con el contenido también. Entonces, cómo debe haber una sinergia entre los tres elementos. Y obviamente, estos elementos, a pesar de que la gráfica los muestra distribuidos de una manera congruente, son tres círculos que a la vista son iguales, estos varían por cada docente. Es imposible sentarnos y pretender de que cada docente va a tener un balance equitativo entre los tres componentes, porque todos somos distintos, como todos seres humanos, pero como educadores también nuestras prácticas, nuestra filosofía, nuestros conocimientos varían también. Entonces podemos encontrar algunos docentes que son muy conocedores de su curso, pero sin embargo no necesariamente se traduce en que sean expertos, no digamos expertos, conocedores en el área tecnológica o en el área pedagógica. Entonces hay un desbalance que no necesariamente es algo negativo, pero que cambia el contexto y la realidad de la integración curricular de las tecnologías en este caso. A muchos docentes que son más conocedores de tecnología, pero necesitan reforzar un poco la parte pedagógica y saber cómo integrar esas capacidades o esas potencialidades que tienen las tecnologías para fortalecer las prácticas pedagógicas en sus clases. Entonces, es importante tener en cuenta que el contexto, este círculo interlineado que aparece rodeando todo este modelo, no significa solamente qué acceso a infraestructura tecnológica tenemos, sino también implica quién es el docente como ser humano, quién es él como pedagogo, quién es él como consumidor y usuario de tecnología, y quién es él cuando se trata de apropiación de su propio contenido de su clase. Estos tres valores pueden cambiar y no deben ser siempre mirados como estáticos y de igual distribución por cada docente, porque cada docente puede tener un perfil distinto y la distribución no necesariamente va a ser balanceada, que igual, como dije hace un momento, no quiere decir que sea bueno o malo. Esto por un lado es un modelo bastante conocido, que quizás muchos de ustedes conozcan, el modelo TPACK. Solo quería traerlo como parte un poco más de contexto, ya que todo esto va a venir a reducir cuando traiga esta mirada un poco más antropológica amplia de la integración curricular de las TIC. Otro modelo, antes de compartir el principal, es el modelo Mítica, que quizás muchos de ustedes lo conozcan, cómo generar estos ambientes de aprendizaje enriquecidos por tecnologías digitales y cómo hay diferentes características o elementos, estas capas que
que están presentes en instituciones educativas, inclusive tanto en educación primaria, secundaria, como en este caso, ambientes universitarios, donde desde el componente de la dirección institucional, desde la parte de infraestructura tecnológica, que obviamente sin la infraestructura no podemos hacer nada, porque sí podemos saber todo con TIC, pero si la institución no ofrece los recursos básicos para utilizar tecnología como la conectividad a Internet o el acceso a recursos, dispositivos, entre otros, o softwares, resulta imposible hacer la integración tecnológica, que es el componente más básico, el más técnico, ¿no? Bueno, luego la parte de coordinación y docencia, donde se habla del apoyo, de la enseñanza de estas competencias digitales, conocimientos un poco más técnicos del saber cómo utilizar tecnología. Y luego hablamos de lo que son ese apoyo en otras áreas donde se desarrollan las competencias pedagógicas, la competencia de integración curricular de las TIC, que va mucho más allá de saber utilizar TIC, porque como decíamos, como dije en el modelo TIPAC, el conocimiento propio de TIC no garantiza que se sepa cómo integrar pedagógicamente y articuladamente las tecnologías para los propósitos de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, cómo aprender a ser un poco más crítico en el consumo, selección, en búsqueda de recursos educativos digitales que apoyen, digamos, que medien ese proceso de enseñanza y aprendizaje, que apoyen el discurso del docente, que apoyen el proceso de la entrega de contenidos para que se logren los objetivos de aprendizaje de nuestro curso. Entonces, a partir de estos, digamos, modelos que quizás muchos de ustedes conozcan, ya hay muchos más y digamos que hay muchas más propuestas. Hay propuestas que siguen emergiendo por cada país. Colombia tiene muchas más propuestas de integración curricular, mayores modelos, pero hay muchas similitudes entre ellos, como vieron, incluso el Mítica y el TIPAC tienen elementos que son muy similares. De pronto el Mítica busca desglosar de pronto más a nivel institucional cuáles son aquellas áreas que deberían tenerse para apoyar a los docentes en la integración curricular de las TIC. Pero hay algo que muy poco se ve y es parte de lo que a través de mi tesis doctoral he tratado de hacer, es buscar en lugar de llegar ante un docente como participante en una investigación y medir, digamos, evaluar sus cursos virtuales, sus cursos presenciales mediados por TIC, y en lugar de medir la efectividad de sus cursos como tal, es buscar comprender realmente qué es lo que está sucediendo en este proceso de integración curricular. ¿Cómo es la historia de cada docente? Por eso mi tesis doctoral se enfoca, es prácticamente contar una historia, más allá de mirarlo desde afuera como observador y pretender de que estamos comprendiendo al 100% todo lo que está ocurriendo en el proceso, es dar un pie atrás, dejar nuestras suposiciones a un lado y realmente tener esa mirada de adentro, comprender el contexto, ser parte de ese contexto y comprender la experiencia. Antes de medir, antes de buscar diseñar un instrumento, antes de buscar evaluar, es llegar y deconstruir esa historia y poder representar de manera, tratar, porque esto de la mirada antropológica, estamos tratando de representar una historia, tratamos de representar las voces de los participantes, tratar de contar la historia de ese docente o de ese grupo de docentes en su historia y camino de interacción curricular hasta el momento en que evalúen sus cursos y luego quede el currículo totalmente diseñado. ¿Cómo tratamos o cómo podemos buscar alternativas para comprenderlas? Porque cada historia es distinta. Y no solo distinto porque seamos seres humanos, que cada uno es distinto, varía desde nuestros conocimientos tecnológicos, varía desde nuestra visión del mundo, nuestra visión del currículo, cómo entendemos la pedagogía, cómo entendemos que funciona el aprendizaje. Esa mirada que tenemos de nuestra pedagogía, de cómo enseñar y de cómo los estudiantes aprenden, afecta la manera en que nosotros integramos el currículo. Entonces no es una receta que está ya escrita y que la seguimos y que el seguir el paso a paso como un algoritmo vamos a obtener un resultado igual. Cada historia es distinta y por eso la importancia que estudios como el que hice yo en mi tesis doctoral sean realizados un poco más frecuentemente dentro de las instituciones para lograr comprender cuáles son aquellos factores que determinaron que esa historia específica de ese docente le llegara a alcanzar la interacción curricular en cualquier medida, ya sea baja, media o significativamente alta en tecnología.
porque, nuevamente, quizá la interacción curricular en ciencias humanas llega hasta cierto punto o permite ciertas utilizaciones de herramientas, pero de pronto las herramientas tecnológicas que se puedan utilizar en áreas disciplinares como la salud sean distintas a las que puedan ser utilizadas en ingeniería también. Entonces, el área disciplinar también es otro factor que podría influir y que puede influir en, en qué tipo de pedagogías son más efectivas, en qué tipo de herramientas pueden ser más efectivas para enseñar, no solo presencialmente, pero virtualmente y de manera híbrida a su vez. Entonces, este es, digamos, esa visión o ese ángulo que le estamos dando o que yo le di a mi investigación a través de la mirada antropológica, comprender y lograr construir desde el centro hacia afuera esa historia de cada docente en el proceso de integración curricular. Este marco de interacción curricular fue el que usé en mi estudio etnográfico de tesis doctoral y se llama el cambio tecnológico. Fue propuesto aproximadamente en el año 2010 y podría ser visto de una manera muy similar al modelo TPACK, si lo quieren ver, o por ejemplo el modelo Mítica, pero este tiene algo muy interesante, que son 4 componentes claves que de alguna manera no, digamos, no categorizan ni priorizan los procesos de interacción tecnológica. Lo que quiero decir con esto es que podemos ver a través de este marco conceptual de una manera un poco más amplia cómo estos 4 elementos pueden influir de manera significativa en cada historia de cada docente al integrar tecnología educativa. Son 4 elementos. El primero es el conocimiento tecnológico. El segundo es la autoeficacia tecnológica. El tercero es la creencia pedagógica o las creencias pedagógicas. Y el cuarto es la cultura institucional. Y luego explicaré el por qué en este diagrama lo coloqué en el centro. El primero es el conocimiento tecnológico. Y creo que dentro de lo que veníamos hablando en un principio, hablábamos de aprender a utilizar las tecnologías, hablábamos de competencias TIC, hablábamos de aquellas ventajas que tienen las TIC en los procesos educativos, pero llegar a comprender las tecnologías puede ser un poco confuso dependiendo del ángulo en que lo estemos viendo, porque hay muchos, al igual como hay muchos marcos conceptuales para comprender una integración curricular, hay muchas teorías que nos dicen qué quiere decir ser letrado en tecnología. Hablamos de alfabetización digital, pero hay muchas miradas y muchas vertientes de qué significa ser letrado en tecnología o ser conocedor de tecnología o competentemente en TIC o competentemente digital. Hay muchas teorías por parte del Ministerio de Educación. Estamos hablando también de las competencias TIC propuestas por la ISTE a nivel americano. Tenemos la propuesta de enlaces, hablamos de diferentes teorías. Pero bajo esta mirada antropológica, podemos comprender las TIC, esta parte de conocimiento tecnológico, meramente como qué tanto sabemos de tecnología a nivel cotidiano, incluso partiendo desde elementos básicos como el uso de herramientas del día a día, como el uso de calendarios, agendas, listas de chequeo de qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, agendar eventos, agendar comunicados, crear contenido digital, utilizar plataformas básicas, incluso redes sociales, comunicar información, crear elementos multimodales o multimedia para comunicar un mensaje. Estamos hablando de elementos también que nos permiten ejercer la labor docente a nivel universitario, en este caso, como conocimientos de las plataformas de gestión de conocimiento o los LMS, y cómo estos elementos pueden de alguna manera determinar qué tan efectivo podemos ser al integrar las tecnologías para los cursos de pregrado o posgrado que enseñamos en la universidad. Entonces, cómo esto de alguna manera y evidentemente se refleja en qué tanta apertura tiene el docente hacia la integración curricular y qué tanto apoyo debe necesitar el docente, ya sea desde el componente pedagógico, tecnológico o incluso del contenido de su asignatura, para mejorar y constantemente repensar su práctica pedagógica.
Entonces, desde esta mirada es un poco más amplio. No es solo, porque si lo vemos desde las competencias propuestas por el Ministerio de Educación Nacional, ellos evidentemente consideran el uso tecnológico, pero a su vez también dicen el docente debe saber cómo mezclar el componente pedagógico con el tecnológico. Y sí es cierto, por supuesto que debe saberlo, pero este marco conceptual desglosa ambos y los deconstruye y los separa completamente para comprender desde el centro cómo el docente se siente frente al uso de tecnología, porque ese factor fundamental va a determinar la escalabilidad de la integración curricular, digamos, en los siguientes pasos del proceso de diseño instruccional. El segundo es la autoeficacia. Y autoeficacia, pues como su nombre lo indica, es esa confianza que tenemos en nosotros mismos. Qué tan confiados, qué tan seguros nos sentimos usando tecnología. Qué tan seguro o qué tan confiados nos sentimos en decir, hombre, yo me arriesgo a incluir tecnología que no conocía antes, pero siento que puede haber un valor pedagógico que mis estudiantes van a apreciar en mi práctica pedagógica, ya sea utilizar herramientas que nunca he utilizado antes o que no domino completamente, pero me arriesgo a hacerlo con asesoría pertinente o preguntando o autoeducándome para transformar ese currículo, para transformar esa práctica y agregar elementos que pueden ser sustanciales para un aprendizaje significativo por parte del estudiantado. Entonces literalmente es perder el miedo. Autoeficacia se traduce en perder el miedo y qué tan aventurados somos al momento de integrar tecnología. Qué tan abiertos estamos para experimentar con las tecnologías, qué tanto espacio sacamos, qué tan abierto es el docente para sacar su espacio para su autoformación, la curiosidad de buscar información, qué herramienta nueva hay, qué puedo hacer para mejorar mi curso. Terminé mi curso virtual este semestre, ¿qué puedo hacer, qué puedo transformar? A partir de las evaluaciones de mis estudiantes, ¿qué podría agregar nuevo? Y si no lo sé, ¿qué tan confiado me siento en ir allá afuera, preguntar o consultarlo por medios propios, utilizando Internet, para repensar, agregar nuevo contenido o nuevas herramientas para mi integración curricular de tecnología o mi repensar, el rediseño curricular, la revisión curricular? Y esta parte es fundamental porque muchas veces, incluso lo he soportado por investigaciones, el docente muchas veces se guía mucho más por esta autoeficacia que por el mismo conocimiento. A veces que no sabemos mucho, pero cuando el docente es arriesgado y le gusta aventurar, el docente que es más seguro de sí mismo frente al uso de tecnología termina siendo muchas veces mucho más que aquel que sabe más de tecnología. Muchas veces el docente va a capacitaciones, se entrena, conoce herramientas, pero nunca se siente confiado en decir, bueno, esto que aprendí voy a utilizarlo para mis clases, porque le da miedo, se siente inseguro o considera que es mucho esfuerzo. Y eso es un factor crucial, porque muchas veces aquellos que saben poco, pero son más arriesgados, terminan haciendo más cambios en su curso que aquellos que saben mucho, pero les da miedo aplicar el cambio. Entonces, ¿cómo tratar de fomentar este interés, esta confianza, esa apertura a la experimentación y la exploración con tecnología? Eso es fundamental para el cambio significativo de nuestras prácticas pedagógicas mediadas por tecnología. Y todos estos dos elementos, más el tercero que voy a cubrir a continuación, van en total sinergia con el centro de este modelo, que es el componente cultural, que es la parte más antropológica de este modelo. Y que abre mucha apertura a hacer muchos estudios de caso, muchas exploraciones para comprender desde el fondo, desde la raíz de cada docente, cómo es el proceso, cómo son esas historias de vida, desde todos estos 4 elementos hasta que el currículo llegue a estar completamente diseñado. La tercera son nuestras creencias pedagógicas. Y esta guía en gran medida todo lo que hacemos a nivel tecnológico. La pedagogía se constituye una base fundamental en el proceso de integración de tecnología. Nuestra mirada, ¿cuál es nuestra mirada del aprendizaje? ¿Cómo comprendemos qué son las prácticas pedagógicas? ¿Cómo definimos educación? ¿Cómo entendemos que los estudiantes aprenden? ¿Cómo entendemos nuestro rol como docente? Desde esa posicionalidad es que logramos comprender exactamente cómo un docente está atacando su problemática de interacción curricular, porque
como lo había dicho antes, no es lo mismo un docente tratando de integrar tecnología en una clase de 200 estudiantes, en una clase de psicología o de historia, que un docente tratando de enseñar antropología o tratando de enseñar química, una clase de pregrado. Son áreas disciplinarias totalmente distintas y quizás las capacidades o las bondades que cada tecnología o una herramienta digital como tal puede ofrecer se limitan dependiendo el área también. Entonces, estas teorías de aprendizaje que tenemos cada uno de nosotros, desde esa mirada positivista o cognitivista o constructivista o socioconstructivista, determinan la manera en que cada uno de nosotros integremos tecnología. Y esto se constituye esto se traduce más bien en cómo nuestra pedagogía, en dónde nuestra pedagogía está centrada. Si está centrada en el docente, donde digamos que son un poco más positivistas, o si está centrado un poco más del lado del estudiante, que son estas miradas un poco, estas pedagogías más activas, más constructivistas, donde se generan espacios de colaboración, espacios de generación de conocimiento de manera constructiva y colaborativa, en lugar de simplemente, digamos, fomentar la memorización o seguimientos de patrones de contenido, de una manera un poco más secuencial. ¿Cómo estas estrategias se reflejan en la interacción tecnológica? Y quiero aclarar ante todo aquí que no estoy tratando, porque muchas veces tendemos a, en especial, creo que me atrevo a hablar por los que somos muy constructivistas, nos atrevemos a veces de decir como no, lo mejor es ser constructivista, no hay nada mejor que ser constructivista, pero a veces a mí me costó mucho trabajo hace unos 5 o 6 años cuando inicié mi mundo en la educación, de realmente tomar el tiempo de pensar qué tan válidas son las perspectivas de otros docentes, qué tan válidas son esas miradas un poco más positivistas de la enseñanza y lo que requiere tener un currículo positivista, porque no es lo mismo sentarse frente a una clase con 200 estudiantes y hablarle por 2 horas del contenido sin dar la oportunidad que los estudiantes participen, que hablar de una clase totalmente colaborativa donde en cada 15, 20 minutos son momentos de clases distintos. Son competencias, son habilidades y son distribuciones de momentos de la clase totalmente distintos y cada una tiene su valor fundamental. Entonces, quizá en una clase de historia, muchos encuentran mucho más valor en una clase positivista que constructivista. Pero como lo dije antes, todo depende de la filosofía y la posicionalidad del docente, que es quien decide al final qué es lo más práctico y qué es lo que mejor se adapta a su filosofía o creencia pedagógica. También vale aclarar también que es parte del docente que tome la iniciativa, obviamente con este apoyo cultural, este apoyo institucional, cómo puede intentar tomar ese factor de riesgo y esta apertura a la experimentación también. Tal vez aquel docente que es positivista, cómo puede de pronto abrir un poco más a las oportunidades de tener espacios cognitivistas, quizá no necesariamente compartir o tratar de cambiar su filosofía o modalidad de enseñanza, pero más bien como abrir las puertas para generar espacios cognitivistas y constructivistas dentro de su clase. Un poco salir de la zona de confort y tratar de crear estos espacios de colaboración, de interacción, de espacios de interacción que va mucho más allá de docente-estudiante, sino estudiante-docente, estudiante-estudiante, y que estos espacios puedan de alguna manera soportar y complementar las prácticas positivistas que el docente tenga. No se trata de cambiar la mentalidad, pero tratar de abrir un poco más la mente a incluir espacios que generen estos procesos de integración de prácticas más activas, pedagogías activas, que permiten que se integren más tecnologías al área, porque muchas de estas tecnologías nacieron con una mirada un poco más colaborativa que positivista, ¿no? Aunque claro, como todo, podemos siempre incluir herramientas tecnológicas y replicar prácticas positivistas. Todo dependerá del docente y el propósito de su asignatura, cuáles sean sus objetivos de aprendizaje y a partir de ahí ir tejiendo y construyendo el currículo para llegar, digamos,
a este punto o meta que tenga definido. Y bueno, la parte de cultura institucional, que era lo que estaba en el centro de ese círculo que le mostraba al principio, que son aquellos aspectos generales y transversales, que son aquellos aspectos que son generales y transversales a los 3 ejes anteriores. ¿Y a qué me refiero con estos aspectos cuando hablamos de generales, antes de hablar de los transversales? Ahí estamos hablando de lo que es la infraestructura tecnológica que la institución ofrece. ¿Qué tanto acceso y cuál es la facilidad de acceso que tenemos como docentes en nuestra institución? ¿La institución tiene acceso a conectividad estable o no? ¿Tiene acceso a suficientes equipos para nuestros estudiantes? ¿Cómo esto determina las limitaciones o posibilidades de actividades de aprendizaje, diseño instruccional? ¿Qué tipo de estrategias podemos aplicar en nuestras clases dependiendo de lo que la institución nos ofrezca a nivel de infraestructura? Y obviamente este apoyo técnico. Y lo separo del siguiente transversal, que es un poco más del componente pedagógico, porque el apoyo técnico va mucho más allá de, hombre, tengo mi computador, pero no me puedo conectar a internet. ¿Quién me puede dar este apoyo? Porque sin conectividad no podemos hacer mucho, o casi nada, hoy en día. Casi todo está en la nube, casi todo son herramientas basadas en la web. Entonces, cómo la universidad nos genera y nos provee estos espacios para apoyarnos cuando situaciones que no estén previstas, pero que pueden ocurrir, en especial cuando hablamos de tecnología, siempre puede pasar lo peor y siempre es mejor considerar lo peor cuando no hay conectividad, porque es mejor estar preparado que no estar preparado. Cómo la universidad provee estos espacios para solucionar digamos, estos imprevistos. Y obviamente, cuando se trata de no tengo este software, no tengo esta licencia, ¿cómo puedo acceder a ellos? Cuando hablábamos, por ejemplo, al principio de la pandemia, en COVID, ahora que todo migró a herramientas de videoconferencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos acceder a Zoom? No tengo acceso a Zoom. ¿Cómo accedemos por medio de la licencia de la universidad? Que obviamente ahora se vuelve ya es algo cotidiano, pero en un principio fue una curva de aprendizaje para casi todos nosotros. Entonces, para algunos fue un poco más fácil que otros, pero no por eso dejó de ser menos importante para la universidad dar el soporte para que la integración sea de manera un poco más equitativa a nivel del cuerpo docente. Entonces, esta es la parte general, cuando hablamos de la parte más técnica, de la parte de herramientas, de acceso a dispositivos, conectividad, pero también estamos hablando de los aspectos transversales, que es donde este tipo de departamentos pedagógicos que apoya al docente en cuáles son aquellas estrategias que mejor pueden apoyarle, que mejor resultados pueden proveer a los estudiantes, generar espacios de reflexión para evaluar cómo el currículo está siendo ejecutado y cómo en una segunda, tercera, cuarta y N número de iteraciones del curso podemos ir repensando, rediseñando y mejorando las prácticas pedagógicas y el diseño curricular de las actividades, el diseño instruccional. Aquí se encuentran 4 elementos fundamentales. Uno es el acompañamiento pedagógico, que es aquel tipo de consultoría donde el docente llega y cuenta con ese apoyo desde la universidad, desde la institución, el acompañamiento en los procesos pedagógicos. Si el docente tiene su curso y quiere repensarlo, rediseñarlo, integrar tecnología y ver qué tipo de herramientas y estrategias pueden servir para esto. Si quiere un aprendizaje basado en proyectos, si quiere un aprendizaje basado en problemas, que si quiere un aprendizaje un poco más colaborativo, cómo este cuerpo de administrativos y de apoyo pedagógico puede llegar a ser un componente fundamental para que el docente logre repensar y tenga ese apoyo para mejorar sus prácticas pedagógicas. Luego también hablamos ya de esta integración tecnológica pedagógica, ya cuando hablamos de cómo las tecnologías pueden irse implementando desde el área disciplinar del docente con un sentido que le apoye y le permita alcanzar los objetivos de aprendizaje determinados en el curso. Cómo existe esta sinergia desde el currículo diseñado, desde el syllabus, desde este diseño del corazón de la clase a la práctica. Cómo esta integración curricular llega en sinergia y tiene un sentido
dentro de la clase, más allá del factor de impresionar, del factor de entretener y hacer la clase un poco más amena, cómo esta interacción realmente tiene un sentido que favorece el aprendizaje significativo por parte del estudiante. Y bueno, obviamente mejorar la experiencia de aprendizaje, lograr que el estudiante esté mucho más involucrado y cómo usar estas herramientas para fomentar una interacción y mantener la presencia docente y social más activa también. Cómo el docente usa estas herramientas, los LMS, para mantenerse en constante contacto con los estudiantes, para mantenerlo involucrado en la clase, hacerlo parte de esa comunidad que debe representar el curso en la práctica. En la consultoría y el asesoramiento en el diseño instruccional. Cuando estamos repensando un currículo, ya sea empezando un currículo, diseñando un curso nuevo, totalmente virtual o blended o mediado por tecnología, o el rediseño o la migración de presencial a virtual, cómo estas unidades, estos departamentos institucionales que hacen parte de la universidad, cómo pueden asesorar al docente en esta transformación, en este repensar del currículo desde desde transformar un documento, por decirlo, PDF, una lectura fundamental del curso, en cómo esto evolucionarlo en un contenido digital y significativo para el estudiante. Cómo un PDF puede ser transformado en un podcast, cómo puede ser transformado en una infografía, cómo puede estar transformado en un contenido multimedia, hacer un video, cómo estos elementos pueden apoyar de manera significativa cuando hablamos de una educación, por ejemplo, virtual, cómo esto puede cambiar totalmente la experiencia del estudiante, cómo el estudiante puede estar mucho más involucrado, cómo el estudiante puede sacarle mayor provecho al contenido y ver qué mediación es más pertinente dependiendo de la naturaleza del contenido de la que se está enseñando. Aquí es donde estos asesoramientos son fundamentales y pueden ser muy decisivos en elementos como incluso la deserción estudiantil o el involucramiento de estudiantes que al no sentirse acompañados o no sentirse que el curso es lo suficientemente interesante o con esté pertinentemente diseñado, pierden interés en la clase y simplemente no se involucran de manera activa o terminan simplemente desertando la clase también. La cuarta es estas estrategias para la estimulación de la interacción curricular de las tecnologías. Y cuando hablo de estimulación es cómo estos departamentos y dependencias pedagógicas tecnológicas cumplen un papel fundamental en promover los tres elementos de antes mencionados. Cómo estas dependencias pueden promover el desarrollo de competencias digitales en los docentes a través de talleres, a través de charlas, a través de espacios como este, a través de espacios reflexivos, a través de espacios de muestras de casos exitosos de interacción en tecnología, escuchar desde otros colegas también la importancia de entregar tecnología. Y no porque sea obligatorio, sino también ver qué elementos podríamos aprovechar, pero no estamos aprovechando del uso de tecnología en nuestras clases. Quizás nuestra clase no necesita tecnología en todos los módulos, pero quizás hay un módulo de nuestra clase que al utilizar cierto tipo de estrategia pedagógica con cierta tecnología, podemos sacarle mayor provecho, tanto de nuestra parte como docente, como del lado de los estudiantes también. Y aquí es donde es fundamental, esos espacios donde la institución provee entrenamiento docente en el uso de herramientas colaborativas, hablando, por ejemplo, entrenamiento de herramientas avanzadas del LMS institucional, de la Plataforma de Gestión de Conocimiento Institucional, o cómo enseñar a los docentes que diseñen sus propios recursos educativos con ciertas herramientas, o explicar a los docentes cómo utilizar Padlet para la colaboración y generar espacios de construcción colaborativa de conocimiento, utilizar wikis, utilizar portafolios digitales. En fin, el número es bastante grande, pero estas estrategias, ¿cómo pueden apoyar al docente? Y muchas veces, cuando los docentes son un poco resistentes a la tecnología, y aquí, como lo decía Claudia al principio, aquí digamos que la meta no es forzar que la gente use tecnología porque se ve chévere, ¿no? Sino porque realmente es mostrar cuáles son aquellas ventajas, las potencialidades, las opciones y posibilidades que ofrecen diferentes herramientas para mejorar, transformar
las prácticas pedagógicas y llegar y generar espacios o ambientes virtuales o ambientes de aprendizaje mediados por TIC que favorezcan el alcance de nuestros objetivos de aprendizaje, lo que queremos que se logre a través de nuestras clases. Y como le dije hace un momento, a veces generar estos espacios donde docentes que se han atrevido, que tienen esta autoeficacia, este interés en tecnología, llegar y compartir con sus colegas, mira lo que hice, integré Google Expedition en mi clase, generar fotos de 360 grados para exploración de entornos digitales, y así fue como lo integré, y esta es la percepción de mis estudiantes. Generar espacios para compartir estas experiencias exitosas muchas veces logra convencer a los docentes mucho más allá de la teoría. A veces llegar y comentar a los docentes, mira, la tecnología puede ser buena para esto, esto y esto. Quizás suena muy bonito en la práctica, pero muchas veces no llega a convencer al docente en cambiar su mentalidad o perder el miedo a integrar tecnología. Pero cuando él lo escucha directamente desde un colega o desde otro docente que perdió el miedo o que no tuvo miedo a integrar una tecnología, ya sea emergente o un poco más casual o cotidiana, quizá sea un factor mucho más efectivo para que el docente pierda ese miedo y se motive a dar ese salto y tomar riesgos y darse cuenta de que no es tan difícil como parecía. Como lo dije antes, fomentar competencias digitales es fantástico, importantísimo, pero más importante es generar esta autoconfianza, este coraje de perderle miedo a la tecnología y darnos cuenta de que no es tan malo. Yo creo que muchos de nosotros nos dimos cuenta que no era tan malo como parecía ahora que llegó COVID, porque estuvimos obligados a mediar todo por tecnología, en gran o menor medida. Así sea que nuestras clases hayan sido solo dar clases tradicionales, por así decirlo, utilizando nuestras presentaciones mediadas por Zoom, así sea solo hasta este punto, que es lo mínimo que podríamos haber hecho en COVID, nos dimos cuenta de que no era imposible. Más allá de que sea nuestro estilo o no sea nuestro estilo, no es imposible. Entonces muchas veces necesitamos ese empujón para darnos cuenta de que no es tan malo como parece, no es tan difícil como parece, pero como decía antes también, no todos estamos realmente hechos para integrar tecnología en la misma medida. Cada perfil, cada historia es distinta y tratar de medirnos todos con la misma vara es un poco irrelevante porque cada quien tiene sus habilidades de manera distribuida distintas. Entonces, pero es importante descubrir eso por nosotros mismos y de pronto perder el miedo y ser un poco más abierto a nuevas estrategias pedagógicas, a nuevas herramientas y cada vez ser críticos ante nuestros propios diseños curriculares, nuestro propio diseño instruccional y ser conscientes de que este tipo de dependencias que hacen parte de este lente o este elemento de cultura institucional son fundamentales para experimentar, que si no estamos seguros son, digamos, ese lugar seguro al que podemos ir y pedir asesoría. Si no sabemos cómo hacer algo, pero tenemos esa curiosidad por, mira, yo quisiera que mis estudiantes hicieran esto, pero no sé cómo hacerlo, no me siento seguro. Están estas dependencias en las universidades y muchas universidades están adoptando esto y están creciendo de manera significativa en todas las universidades para dar ese apoyo a los docentes. Y es fundamental porque esto puede ser el factor diferencial entre incluir un poquito de tecnología a no incluir ninguna. En el caso de que estemos abiertos, queramos experimentar, queramos repensar y queramos intentar darle un cambio a nuestro currículo. Y bueno, y el último contexto que muchas veces no tenemos en cuenta, y esto muchas veces la teoría no lo considera, pero es importantísimo porque también, lo diga la teoría o no lo diga la teoría, afecta la integración curricular de las tecnologías y nuestro pensar pedagógico, son el contexto del educador. Más allá del contexto, estábamos hablando del contexto institucional a nivel tecnológico, infraestructura, qué tanta conectividad tenemos, qué dispositivos tenemos, qué licencias de software o programas tenemos. Luego hablamos del componente de las dependencias tecnológicas pedagógicas y este apoyo de diseño de cursos híbridos, presenciales contigo, 100% virtuales, o los MOOCs y el diseño de materiales. Pero también está el contexto de cada educador como persona. ¿Quién rodea al educador en el diario? Muchas veces de estas interacciones casuales con el colega que tiene la oficina al lado, con el amigo que enseña en otra parte, o los mismos estudiantes,
estas interacciones de alguna manera logran convencer o afectar sería la palabra, afectar las decisiones que el docente toma frente a la interacción de tecnología. Y esto ha pasado muchas veces, desde simplemente conversaciones casuales como que, mira, estoy integrando Padlet en mis clases o estoy integrando Jamboard en mis clases, y siembra esa curiosidad en el docente y el docente quiere intentarlo también. Y no necesariamente esa información vino de la dependencia oficial de la institución. Son de las interacciones casuales, las conversaciones de corredor, las conversaciones de tomándose un café, que llegan a influir en las decisiones de los docentes, o simplemente el docente viendo qué tipo de herramienta social son utilizadas por los estudiantes. Entonces el docente se da cuenta que a los estudiantes les gusta utilizar Snapchat, o les gusta usar TikTok, o les gusta usar, son demasiadas, Flipgrid, y él identifica que eso, él o ella identifica que es una oportunidad para tomar provecho del interés del estudiante para repensar una actividad de su clase. Entonces, cómo estas curiosidades e iniciativas e interés en tecnología pueden venir también de aspectos totalmente ajenos a la institución, y esto determina muchísimo la posicionalidad del docente frente al uso de tecnología. Entonces, puntos clave. Creo que, Claudia, no sé si me vas a regañar, al parecer estoy terminando, estaba hablando muy rápido. Para terminar, estos son como los puntos clave. Podemos abrir espacio a la conversación también, si no hay problema. Son como los puntos, los puntos Claro claves sí. de... Ok, perfecto. Son los puntos claves que quise resaltar en esta presentación. El primero, las competencias digitales, como lo dije, son totalmente necesarias para la identificación de estas oportunidades con tecnología. Es decir, obviamente, sin saber utilizar tecnología, no podemos hacer nada. Y sin infraestructura tampoco podemos hacer nada. Si queremos integrar, por ejemplo, tecnología en aspectos, en zonas rurales, pero si no hay conectividad a electricidad, no podemos hacer nada, por más que tengamos todos los dispositivos a la mano. Entonces, desde lo básico, infraestructura y competencias digitales, saber utilizar tecnología en general y cómo desarrollarla. Pero la autoeficacia, que es el coraje que tenemos, esta apertura a explorar, a utilizar, a integrar, a perderle el miedo, es un factor perentorio que a veces es mucho más importante que qué tan desarrolladas están las competencias digitales. Porque muchas veces sabemos mucho, las sabemos usar, pero nos da miedo integrarlas en las prácticas pedagógicas, que son dos historias distintas. Luego, nuestra visión de la educación y de la pedagogía determina íntegramente cómo determinamos estas tecnologías. Como les dije, es muy difícil determinar realmente qué es considerado correcto o incorrecto cuando hablamos de prácticas con TIC. Y esta parte es debatible y puede ser como un círculo vicioso de estar hablando, podemos quedarnos hablando sobre esto muchísimo tiempo, pero realmente es difícil llegar a tomar un juicio de valor sobre qué tan acertado es un docente que le gusta y que es experto dando clases cátedra a 200 estudiantes al tiempo, hablar 2 horas de su experticia. Por ejemplo, en el contexto americano es muy común encontrar docentes que son muy conocedores de sus clases y sus clases son 2-3 horas dando clases compartiendo su contenido de la clase. Y no hay espacio para trabajo en grupo porque tiene 200-300 estudiantes en un solo salón. Y no por eso le quita valor pedagógico a su práctica. Pero entonces, ¿cómo podemos generar esos espacios de apertura para intentar otras pedagogías alternativas? Tratar de cambiar de pronto lo tradicional por una mezcla de ambos, generar esos bolsillos, esos espacios, esas burbujitas dentro de la clase que permitan esas interacciones distintas, más allá de una sola, del docente-estudiante. Obviamente nuestro contexto determinará eso también, las posibilidades. Si tenemos clases pequeñas, entre más pequeña sea la clase, una clase de 20 estudiantes te permitirá de pronto explorar muchas más oportunidades a nivel de tecnología mediada por TIC que una clase de 200, 300 estudiantes, por supuesto. Entonces, el contexto, la disciplina determina muchas cosas aquí. Entonces, por eso digo que es debatible. Y sería injusto decirle a un docente de 300 estudiantes en clase presencial, juzgarlo de por qué no incluye tecnología o es menos constructivista. Es un poco injusto decirle que su práctica es irrelevante o incorrecta, porque no va acorde a la naturaleza del curso. Entonces, cómo es más bien buscar esas oportunidades de alternativas y qué opciones podríamos tener para
repensar o mejorar esas prácticas pedagógicas desde la realidad de cada uno de nosotros como docentes. La tercera Profesor, es, ¿sí? ¿Sí? no, bueno, perdone que le interrumpa, solo que igual ahora después de mi intervención puede continuar. Solo Sí. que, digamos, para apropiar un poco su discurso, me gustaría que desde la Universidad del Atlántico algunos profesores contaran esa experiencia que hemos tenido en este último año, que no ha sido fácil, ha sido valiente de pronto para muchos profesores que no tenían ni siquiera algunas competencias intermedias en todo el tema tecnológico y cómo han podido resolverlo, acercándolo a esa pedagogía que ya tenían. Entonces, digamos, partiendo de este discurso donde la cultura organizacional es muy importante, esa mirada antropológica es muy importante, cómo ha sido ese desarrollo del profesor y cómo ahora se tiene que enfocar también en una formación un poco hacia el componente tecnológico, atendiendo a ese modelo de TPACK, ¿sí? Entonces mi invitación es a los asistentes, a los participantes en esta charla, que nos cuenten también su experiencia y de esta manera el profesor John nos podrá comparar con la experiencia que él ha tenido en su tesis doctoral, que realmente ha sido una investigación muy pertinente y muy ajustada a lo que se estaba viviendo en ese momento en una institución. Entonces, bueno, esa es como mi invitación. Igualmente, profe, puede continuar y lo dejo también con Catherine y con Kelly, que siguen moderando. Gracias. Ok, perfecto. No, no te preocupes, Claudia. Igual ya casi, solo me faltaban 2 punticos y ya empezamos la conversación. Bueno, el tercer punto que quería de pronto ya a nivel de conclusión volver a resaltar que era qué tan importante y crucial es este contexto institucional para desarrollar y fortalecer los puntos anteriores mencionados, tanto el conocimiento en tecnología, las competencias digitales, la autoeficacia, y motivación y seguridad que tenemos al implementar tecnología, el miedo que le perdemos a la tecnología y el repensar de estas visiones que tenemos de educación y pedagogía, más allá de que seamos positivistas, constructivistas o cognitivistas, qué tan abiertos somos a estas a repensar y considerar prácticas que son menos tradicionales o que son más enfocadas al estudiante. ¿Qué tanto espacio podemos abrir para estas prácticas pedagógicas que quizás no estemos familiarizados, con las que no estemos familiarizados? Y la cuarta es nunca subestimar la influencia del contexto inmediato del educador en los procesos de integración de las tecnologías. Muchas veces encontramos muchísimas oportunidades con bastante importancia y bastante relevancia por parte de nuestro estudiantado, por parte de conversaciones casuales con amigos, con colegas, de herramientas que pueden ser relevantes y pueden apoyar el alcance de los objetivos de aprendizaje de nuestras clases y de nuestros currículos. Entonces, esta parte es apreciarla siempre. No necesariamente vamos a tomar en cuenta todas las indicaciones porque como docentes siempre estamos ocupados, no hay tiempo para repensar todo el currículo, pero qué oportunidades podemos identificar cuando escuchamos que el estudiante, profe, me gusta esta aplicación, o simplemente observar y uno se da cuenta qué tipo de herramientas están siendo utilizadas o qué nuevas, digamos, opciones están siendo lanzadas por aplicaciones que ya conocemos y cómo podemos sacar provecho de ellas para modificar, mejorar o replantear o rediseñar nuestras clases, nuestros materiales o nuestras actividades o los mismos procesos evaluativos que tengamos, ya sean sumativos o formativos también, que hace parte de esta integración curricular de tecnología. Y bueno, hasta ahí llega mi presentación. No me quería emplear mucho a nivel de mi tesis doctoral que, digamos, colocaba en práctica a nivel etnográfico estos elementos, porque con mi conversación con Claudia, pues habíamos acordado que esto evidentemente va a surgir ahora en la conversación, esta comparación de cómo fueron experiencias
y cómo estos elementos, estos lentes que estamos viendo, estos 4 lentes que vimos de este marco conceptual, se vieron reflejados en estos procesos de transición de presencial a virtual en tiempos de COVID. Gracias. Excelente, excelente charla magistral, de la que pudimos concluir, o por lo menos yo puedo concluir, que nada es imposible cuando hablamos de TIC y educación, y siendo la autoeficacia ese elemento fundamental. Muchísimas gracias. Desde lo personal agradezco este gran aprendizaje, ha sido muy motivador para mí, y también tengo entendido que para todo el cuerpo docente de la Universidad del Atlántico que está conectado en estos momentos, no solamente a través de esta sala Zoom, sino desde la página de Facebook del proyecto de educación virtual. Queremos indicar a nuestras audiencias y a usted, profesor John Cano, que nuestra coordinadora Claudia Baloco Navarro ha tenido que ausentarse por unos inconvenientes y unos compromisos que ha tenido, pero el proyecto de educación virtual continúa en esta jornada acompañándolo. Tenemos a todo nuestro cuerpo docente que forma parte del área pedagógica en sala y también unidos, conectados para poder llevar a cabo esta conversación que es de lo más interesante y lo más importante para nosotros cuando planteamos estos cafecitos con las TIC. Entonces vamos a seguir avanzando y vamos a avanzar a esta sesión de preguntas y respuestas que está moderada por la docente acompañante de facultad, Catherine Luna Drit. Ella es integrante del área pedagógica del proyecto de educación virtual de la Universidad del Atlántico. Será la persona que va a moderar esta sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Catherine. Muchas gracias, Kelly, y muchas gracias, profesor John. De verdad que ha sido una presentación muy acorde a lo que estamos viviendo en estos momentos. Todos los docentes estamos teniendo una experiencia directa con el uso de la tecnología y realmente nos hemos sentido identificados con cada uno de los elementos que mencionó. Cómo realmente podemos nosotros utilizar esas propias experiencias, esas vivencias, esos elementos que nos está dando la universidad para realmente construir lo que vamos a hacer desde cada una de nuestras aulas y nuestras clases en este momento que lo estamos haciendo de manera virtual. Entonces, muy pertinente lo que ha estado mencionando, y realmente también hemos notado gran interés de cada uno de los docentes. Como docente acompañante de facultad, he podido sentir realmente que cada docente tiene una experiencia particular de vida y eso lo articula en su forma de trabajo. Realmente hemos podido encontrar unas experiencias que han sido bastante interesantes. Tenemos casos de profes que tienen 75 años y aún de pronto que vemos que son profes muy mayores, cómo logran con esas ganas y ese interés realmente insertar y empezar a trabajar con TIC, empezar a trabajar con nuestra plataforma CIPBI, porque tienen las ganas y el interés. Entonces eso realmente tiene validez dentro de lo que estamos viviendo dentro de nuestra universidad en este momento. Entonces, como para no alargarnos, vamos a escuchar a nuestros profes. Tenemos en el chat el profesor Marcos Venegas menciona que las TIC son una mediación didáctica en el currículo y se debe tener claridad, su viabilidad y alcance desde los elementos del currículo. Entonces, sí, claro que sí, el uso de la tecnología responde a ese elemento o esa necesidad curricular que queramos trabajar. Y el profesor John William, desde Facebook, nos hace una pregunta, dice que hablando de esa mirada antropológica que se sugiere, una gran dificultad que surge es que cuando se integra esa formación tecnológica, porque hay una confluencia entre las concepciones profesionales del área humanística, los propios docentes, con los parámetros técnicos que son orientados desde una visión más práctica propia de su saber. ¿Qué estrategias se podrían adoptar para acortar la brecha que obviamente surge ante la formación de los profesionales que intervienen desde diferentes enfoques? Entonces, es la pregunta que nos plantea el profesor John William. Sí, a ver, yo quiero aclarar, cuando hablo de la mirada antropológica de
de comprender esta interacción curricular es lo que Catherine resaltaba, de qué tan distintas son las experiencias vividas por cada docente. Cada docente tiene una historia distinta desde su formación, su área de experticia, su práctica pedagógica, y cómo todos estos factores hacen la historia o el proceso de interacción curricular muy distinto y difícilmente replicable, porque somos distintos como todos, como educadores y seres humanos, ¿no? Y esta distribución de conocimientos tecnológicos, de prácticas pedagógicas y de áreas de conocimiento y de disciplinas son muy distintas, ¿no? Entonces, es esto, como tratar de comprender de que no hay una receta mágica que va a aplicar a todos, sino que cada historia es distinta y que los procesos van a funcionar de manera distinta y que el nivel de interacción nunca va a ser igual uno del otro, porque hay limitantes, hay condiciones, hay elementos como el área disciplinar que de alguna manera previenen o favorecen la interacción de ciertas herramientas digitales para el uso de la enseñanza y el aprendizaje. Respecto a la pregunta, a ver, estoy tratando todavía como de procesar la pregunta exactamente, exactamente acortar la brecha que surge ante la formación de diferentes enfoques. Estoy tratando de comprender la pregunta. Exactamente a qué tipo de brecha se está refiriendo en este momento para poder tener una respuesta un poco más directa a la pregunta. Ok, bueno, invitamos al profesor William, que nos Si pueda ampliar el profe poquito. nos puede ampliar un poco al respecto, por favor, porque sí me gustaría comprenderla bien para dar una respuesta un poco más pertinente. El profesor Claro que sí, John, disculpe, no se encuentra unido a la sala porque ha tenido unos inconvenientes. Él envió la pregunta porque está unido es desde Facebook. Ok. Entonces no se encuentra en sala, lastimosamente. Ok. Bueno, listo. Entonces vamos a darle paso a la profesora Otilia Cancino. Nos ha pedido la palabra. Entonces, profe, tiene... ¿Te parece, Catherine, mientras se prepara la profesora Otilia? Ya. ¿O ya está lista? Sí. Ok, perfecto. Sí, buenas tardes. Bueno, digamos que la intervención mía fue, antes de que se fuera Claudia, ella dijo que si podríamos contar un poco cómo ha sido la experiencia nuestra en estos momentos. Entonces, pues, escuchando a John, pues digamos que yo me identifiqué mucho con aquello de que hay toda esta cantidad de herramientas, entonces yo las quería probar, con los estudiantes las probábamos, los estudiantes me traían las herramientas y las trabajábamos, como por ejemplo Socrative, Kahoot, todas estas cosas, entonces todo lo que yo traía, digamos, en la parte teórica, yo hacía que ellos utilizaran esas herramientas para ellos mismos mostrarlas. O por ejemplo, porque yo trabajo con los sites, o sea, monto todos los talleres y todo lo que se va a hacer en Zigbee, pero las respuestas me las tienen que dar en un site que ellos crean. Y pues, se abren varias páginas, por ejemplo, Socrative, bueno, lo que me acuerdo ahora, Canva, yo trabajo muchísimo con Canva y ahí les paso toda la información. Entonces, ¿qué hacía yo? Porque de verdad que este encierro y esto es tan extraño y yo estaba muy acostumbrada a estar dándole vuelta a los estudiantes y caminaba por el salón y el hecho de estar yo aquí quieta, eso para mí era tremendo. Entonces yo los ponía como como en desafío o algo así, que cada uno, por ejemplo, uno trabajaba en EducaPlay y el otro trabajaba en Kahoot, el otro en Socrative, con el mismo texto, y entonces cada uno tenía que trabajar algo o los ponía en equipos de trabajo. Yo trabajo mucho los estilos de aprendizaje y formaba los equipos con los estilos de aprendizaje y los ponía a trabajar de esa manera. Yo siento que yo aprendí lo que ustedes no se puedan imaginar. O sea, para mí yo aprendí más de mis estudiantes que lo que yo misma les podía dar. Yo trabajo una cosa que se llama, bueno, que ustedes conocen, la pedagogía por proyectos. Todos mis semestres, en la materia que sea, terminan creando un proyecto. Entonces, todo eso lo trabajábamos utilizando las herramientas. Y eso hizo que yo conociera una cantidad, no estoy diciendo que yo las maneje, pero por lo menos los estudiantes me las mostraban
y yo siento que aprendí muchísimo. La verdad, fue mucho el aprendizaje. Quiero decir con Zigbee que Zigbee no es que sea la panacea, pero yo sí utilizo bastante Zigbee. Utilizo también Classroom y utilizo el site. Entonces, como les dije, trabajo los estilos de aprendizaje. Para unos estudiantes es más cómodo trabajar de una manera, trabajar de la otra. Y para mí misma, yo soy muy visual y soy muy activa y pragmática, entonces a mí me convenía pues trabajar esto. Como les digo, yo no me puedo quedar quieta a pesar de lo viejita que estoy, y en este estado de quedarse uno quietecito, eso era tremendo, pero yo creo que lo logramos, creo que salimos adelante, y como les digo, el aprendizaje para mí fue grandiosísimo. Entonces, como Claudia dijo que diéramos la experiencia, entonces eso era lo que yo quería comentarles de lo que yo trabajé durante estos dos semestres ya, ¿verdad? Que tenemos de esta forma. Gracias. Muchas gracias, profesora Otilia. De verdad que es una experiencia muy valiosa para lo que estamos trabajando el día de hoy con el profesor John. Bueno, aquí también la profesora Ivana nos ha solicitado la palabra. Voy a darle el paso a la profesora Ivana. ¿Te parece, Caterine, que mientras la profesora Ivana se alista, damos Sí. paso a la intervención de la profesora María Eugenia Ávila Torres, que nos hace el siguiente comentario y extiende una pregunta para nuestro conferencista? Ella expresa: la llegada de la pandemia obligó a las instituciones educativas a adaptar las clases a una experiencia remota de emergencia sin tener una cultura tecnológica determinada. ¿Qué estrategias son recomendadas para la creación de un modelo tecnoantropológico eficaz que pueda abarcar a docentes de diferentes disciplinas? Gracias, Kelly. Esta parte es, me gusta esta pregunta porque son parte de las discusiones que he tratado dentro de mi investigación, en las conversaciones que he tenido con muchos colegas y otros académicos, que obviamente hay dos cosas que tenemos que tener claras. Una, estamos hablando de del diseño de cursos virtuales, de clases virtuales, y otra es hablar de la modalidad remota o en línea en respuesta a una emergencia. Son dos cosas totalmente distintas, ¿cierto? Porque nadie estaba esperando que COVID fuera tan masivo como lo fue, y COVID no nos iba a esperar a que compráramos todo lo que necesitáramos para que estuviéramos tecnológicamente o a nivel de infraestructura que estuviéramos preparados para ello, ¿no? Entonces prácticamente tocó con lo que teníamos en las manos, cualquiera que sea nuestro contexto, responder a él, ¿no? Y creo que hace parte de esto, el contexto lo define todo. Y este componente antropológico, cómo el contexto cultural en el que estemos, qué tenemos como institución, qué podemos hacer con lo que tenemos, es lo que va a definir realmente esa integración. Ahora, si bien es cierto, cuando se hablan de estrategias, obviamente hay muchas orientaciones que podemos implementar, hay muchas pedagogías activas que son altamente deseadas y podríamos llamarlas ideales, pero muchas veces no somos conscientes de la realidad de nuestros docentes o de la realidad de nuestros estudiantes. Y creo que aquí es donde entra en conflicto esa brecha y esa falta y esa inequidad que existe en contextos como el colombiano también, ¿no? Estábamos buscando una educación en línea, pero no estábamos preparados, todos los docentes no estaban preparados a nivel de competencias digitales para el uso de estas herramientas. No todos los estudiantes tenían conectividad a internet, no todos los estudiantes tenían acceso a dispositivos electrónicos. Entonces, ¿cómo esta brecha digital de alguna manera en cuestión de acceso lo que hizo fue segregar más aún esta emergencia, segregar más aún esta disparidad y generar desventaja en aquellas comunidades que no tienen acceso directo o fácil a herramientas tecnológicas? Entonces creo que es complejo y yo espero que de pronto, idealmente las instituciones, y creo que es algo que del MEN, desde el Ministerio de Educación Nacional se ha impartido y se ha dicho desde hace mucho tiempo, esta institucionalización
departamentos pedagógicos y tecnológicos dentro de las instituciones. Se hablaba de computadores para educar, brindar este entrenamiento tecnológico a los docentes, brindar la infraestructura necesaria para que los docentes sean capaces de utilizar tecnología y los estudiantes también. El problema es que tanta apropiación hubo de ellos, que tanto provecho se ha sacado de ellos. Y dicha integración y dicha infraestructura que tanto se reflejó durante esta implementación de educación remota en tiempos de emergencia en COVID. Entonces creo que han sido estrategias y estas culturas, como dice la profesora, esta cultura tecnológica que no está determinada, que no existió, pero que se intentó hacer, quizás de una manera no muy efectiva, quizás algunas instituciones la lograron establecer mucho mejor que otras. Creo que esto hace parte de esas iniciativas. Y quizás, por ejemplo, en los Estados Unidos muchas veces hubo muchas emergencias que forzaron la migración a educación online por emergencia, que no fue COVID. Hubo en ciudades donde quizá hubo inundaciones, ciudades donde hubo terremotos, hubieron tornados, que no permitieron la continuación de clases presenciales. Las universidades tuvieron que responder a ellas. Y es una línea de investigación emergente que hay también. Educación remota a raíz de una emergencia, que es totalmente distinto a la educación online tradicional, por llamarla de alguna forma, porque una educación en línea en tiempos regulares o tradicionales o normales toma mucho más tiempo que las 2, 3, 4, menos de un mes que tomó esta migración a educación virtual. En el caso de los Estados Unidos, muchos profesores solo tuvieron 2 semanas para organizar todo un semestre académico para empezar a dar clases online. Y esto, bajo todos los lineamientos o miradas posibles, es imposible hacerlo. No podemos pretender que un curso va a estar perfectamente diseñado, con todas las estrategias apropiadas, con todas las estrategias de evaluación apropiadas, en 2 semanas. 2 semanas es totalmente inaudito y totalmente imposible pretender que vamos a replicar el diseño instruccional efectivo en 2 semanas. Es imposible. Entonces, a raíz de ello fue que muchas instituciones decidieron ser un poco más flexibles, dependiendo mucho más de la evaluación formativa, más que de la sumativa. Entonces, además de vernos forzados a intentar usar tecnología, educación mediada por tecnología, en lo mínimo que sería videoconferencia y una presentación hasta lo máximo que puede ser todas las interacciones posibles, también nos obligó de alguna forma a aquellos que eran un poco más tradicionales a nivel de la evaluación, 100% sumativa, a intentar comprender que la evaluación formativa también tiene valor, que la evaluación formativa tiene significado en los procesos de aprendizaje y que evaluar con un número o una letra no traduce el proceso de aprendizaje, porque el aprendizaje no va de la mano con la evaluación, son 2 componentes totalmente distintos. Entonces, pero aprender esto o desaprender esto también toma tiempo y quizás momentos cruciales como la pandemia se pueden constituir como oportunidades para repensar, reevaluar y reconsiderar, incluso cada institución, o inclusive desde el mismo país, desde el centro, como el Ministerio de Educación, lograr identificar qué son aquellos aspectos que no estaban considerados antes o en los cuales no se invirtieron o no se tuvieron demasiadas iniciativas o no se aplicaron con mucha fuerza estrategias para fortalecer, que se vieron supremamente necesarias durante la pandemia. No sé si me hago entender cómo identificar esas debilidades que surgieron a partir de la pandemia, que quizá ahora deben ser el centro de atención para fortalecer, para evitar que no se presente nuevamente en caso de que alguna emergencia muy similar como la que estamos viviendo, que ojalá no se repita, pues nunca más no tengamos que ver enfrentados a algo muy similar nuevamente. No sé, profesora María, si con esto doy más o menos respuesta a la pregunta. Ok, bueno, sí. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a darle paso a la profesora Miriam, que nos va a dar quiere dar su apoyo. ¿Listo? ¿Ya tengo sonido? Sí, señora. Bueno, buenas tardes por este cafecito. El mío ya se acabó.
Bueno, no, realmente, como decía la propia Otilia, tenemos muchísimas experiencias para contar de lo que hemos vivido en este año y medio. Y cuando ellos, a veces los compañeros dicen, no estábamos preparados. Pero yo les puedo imaginar, yo trabajé en el proyecto Red P de Bogotá hace 20 años y yo era capacitadora de docentes. Y yo el año pasado decía, ¿a qué horas cambiaron tantas cosas? O sea, que se suponía que yo decía, bueno, no va a ser tan difícil, pero esto ha sido, como lo hemos dicho, un aprendizaje para todos, pero algo muy importante ha sido, bueno, yo siempre he tenido esa, bueno, no sé, esa confianza con mis alumnos de decirle, yo no sé cómo se hace esto. Y resulta que tener ese apoyo de ellos, en el que, oigan, al principio, ¿no? Con Classroom, con la otra, oigan, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo activo la presentación? ¿Y ahora con qué pestaña? Y realmente eso fue fabuloso porque ellos también al principio, los que también sabían, pues le ayudaban a uno. Bueno, en mi casa con mi hijo, tiene 12 años, entonces ese era mi asistente, porque él empezó clases un mes antes que nosotros. Entonces ya también iba un poquito más entrenado, pero realmente ha sido un reto para todos este cambio, ya que aunque estuviéramos preparados, porque a mí me da risa que yo siempre en mis evaluaciones tenía una tarea virtual, entonces ya después todas se me volvieron virtuales, porque yo siempre había dejado a ellos, mire, una nota de un taller es virtual, o sea, como que bueno, yo ya siempre había dejado ese ejercicio para obligarlos de alguna manera, como se dice, a usar el CIDIC, a usar el correo institucional, o sea, como para que tuviéramos ese contacto, o sea, ya eso lo estábamos haciendo, y otros ejercicios, otros juegos, yo trabajo geografía, bueno, y hay un jueguito que se llama CETERRA, que es de localización, que es un juego que toda la Facultad de Ciencias Humanas le ha tocado jugar, y a los de sociales. Entonces ya uno usaba algunas herramientas pues de tecnología, pero la cuestión es que han salido tantas cosas y eso ha sido pues fabuloso, porque hemos venido pues aprendiendo, y estos espacios también nos permiten escuchar, como nos decían, lo que hacen los compañeros. Esto es muy necesario, y ver que realmente todas las veces van a salir nuevos programas, ya nuevas formas de hacer las presentaciones, de interactuar. Yo en el chat colocaba que una de las cosas que a mí más me preocupa es cómo hace uno con esa persona que no interactúa. O sea, porque yo les digo a los profesores en las reuniones que hemos hecho evaluando cómo han sido nuestras clases, yo les digo, pero yo a veces me siento igual que en la universidad en clase, en el que siempre son los mismos los que hablan, los que participan, los que entregan, y están aquellas personitas que no participan, que toca obligarlos a hablar, ya no abrir la cámara, pero sí hablar. Entonces realmente esas personas son las que a mí más me preocupan, ¿no? Porque de pronto mandan los trabajos, hacen las presentaciones, pero realmente en algún momento toca, como se dice, obligarlos a que, oiga, yo quiero escucharle su voz. Yo los molesto mucho porque yo les digo, bueno, yo enciendo la cámara y yo quiero verlos así sea un día, 2 días, déjenme verse, porque el día que estemos en la universidad yo voy a ir por un pasillo y usted me va a saludar y yo ni siquiera sé, o me lo voy a encontrar en un centro comercial y ¿qué hay, profe? Y yo, venga, ¿quién será este? O esta señorita que me saluda, porque de pronto para ellos ya nos identifican, pero para nosotros con la foto de perfil pues es muy difícil. Entonces yo trato que por lo menos hay un ejercicio que yo mando a hacer un video donde ellos antes de presentar su evaluación de CETERRA se presentan, me saludan. Entonces yo les digo, vea, es que por lo menos con ese video yo sé quién eres, que si te encuentro algún día, pues por lo menos no voy a pasar por grosera de no saludarte, porque, y mira que sí, he logrado como establecer algunos, aunque sea virtual, algunos lazos como lo hacíamos en la universidad. Ustedes saben que hay estudiantes que quieren seguir con uno algún proyecto o alguna actividad adicional, y sí se ha podido hacer, pero realmente es un cambio muy fuerte. Bueno, yo quiero decir algo positivo de la virtualidad, que hasta la universidad lo puede pensar para algunos casos, aunque ya estemos de regreso. Yo tuve un caso, lo quiero compartir. Yo tenía una niña, o había una niña en mi facultad de Ciencias Humanas, que ella no había podido matricular mi materia, porque mi materia, bueno, según me comentaron alguien, no ella,
pero me lo comentaron antes de que iniciara la pandemia. Me decían, no, es que ella no ha podido matricular su materia porque es a las 6:30 de la mañana siempre, y resulta que ella tiene una discapacidad física y es una niña que anda con caminador. Entonces, y mi clase es en el 604, o sea, son 6 pisos. Entonces, algún estudiante me había dicho, profe, es que ella no ha podido matricular ya 2 veces porque el horario no le sirve. Y yo en el momento le dije, no, tranquilo, dígale que organizamos, que se comunique conmigo, porque pues si no se matricula yo no puedo hacer nada. Y resulta que cuando inició la pandemia, ella matriculó. Yo no tenía identificado el nombre de ella, afortunadamente, no la asociaba todavía, y ella tomó esa materia en las mismas condiciones que sus compañeros. O sea, esa situación de su discapacidad física, porque no es de otro tipo, es una discapacidad de movilidad, resulta que ella pudo, yo pienso que disfrutar más el curso, estar más relajada, en que nadie la estaba tratando de alguna manera diferente por su discapacidad, porque además los de ese grupo nadie la conocía. Y resulta que yo me di cuenta fue como al final, y a mí alguien me decían, me llamaron fue de Diverser, profe, ¿y usted cómo le fue con la niña? Yo le dije, ¿cómo así que? No, pues divinamente. No, pero usted sabía, le dije, no, yo sé quién es, pero yo no le tuve que dar, y para ella yo pienso que fue muy valioso que se le tratara al 100% igual, ¿ya? Sin ningún cuento de que por la discapacidad, no, sino ella hizo todo tal cual como los demás. Entonces yo decía, bueno, miren cómo para algunos el hecho de la virtualidad, pues para esta niña yo creo que estos 3 semestres han sido una maravilla poder adelantar su carrera de esta manera, porque obviamente ella va, cuando tenga que volver, pues tiene que acomodar sus horarios, no es lo mismo con la virtualidad, pero yo decía, bueno, miren que esto lo tendremos que aprender, que de pronto para determinados casos podremos seguir de pronto de alguna manera con la virtualidad, no del todo, porque su carrera no es virtual, no tenemos clases de materias virtuales, es decir, carreras virtuales, sino estamos a lo lejos, nada más como decimos. Entonces, mira que sí es importante que vamos a aprender de esto, porque para algunas personas ha sido muy positivo. ¿Ya? Entonces, y eso lo tendremos que aplicar también cuando ya estemos de regreso, que esperemos que el otro año sea posible, confiando en tanta cosa que está pasando. Pero sí es importante. Yo entiendo un poquito la pregunta que hacía el profe John, la que hizo por Facebook. Yo pienso que él es nuestro tutor en ciencias humanas. Y yo, cuando él nos hace las capacitaciones, Dios mío, a veces nosotros preguntamos unas cosas que yo lo entiendo a él su angustia como capacitador de docentes, ¿ya? Porque nosotros él es nuestro capacitador de ciencias humanas y él hace tantos esfuerzos para que nosotros podamos, como dicen, unir esa parte de humanidades con la tecnología, que yo pienso que él se cansa con nosotros porque es difícil que nosotros logremos. Claro, él lo explica muy bien, pero obviamente hay, como tú decías, hay profesores que ha sido más complejo que otros. Entonces, y todos siempre vamos a seguir aprendiendo, pero sí yo pienso que es importante que esto lo hemos visto como un nuevo reto. Yo alguna vez le decía a todo el mundo, bueno, todos los que nunca quisieron hacer especialización en TIC, pues la hicieron, ¿ya? Les tocó, o sea, de alguna manera aprendieron como fuera, porque recuerdan que esto fue una época que todo el mundo hizo especializaciones, maestrías, y miren que sin hacer la maestría nos tocó y ha sido algo muy productivo, y yo pienso que nos va a tocar es como sacar un librito de experiencias de todo lo que nos ha pasado, de dejar micrófonos abiertos, cámaras abiertas, que pase por detrás el desayuno, no, eso... escuchar también lo que pasa con los muchachos. Alguna vez a una niña estaba exponiendo, como para cerrar mi intervención, ella estaba haciendo su exposición y empieza el hermanito a llorar, y ella en esa angustia de que el niñito llorando, entonces les digo yo,
Entonces, ay, profe, disculpe, yo, no, mi amor, es que este es el mejor ejercicio para que tus compañeros vean que no se tienen que embarazar. Entonces le dije, así que gracias, porque esta es la mejor motivación para que ahorita no es tiempo de embarazarse. Mira lo que les espera con un bebé al lado, entonces, hasta que se gradúen. Entonces ella pues con la bebé, ya después el niño se calmó y siguió. Pero uno aprende a manejar todo eso, ¿no? El perro, el gato, el lorito, todo lo que ha sido, y a valorar, como nos estamos diciendo en la exposición, no todo el mundo, cuando a mí me mandan mis estudiantes esos videos que yo pido y veo sus escenarios, valora uno más. Y mi hijo me acompaña muchas veces a verlos, porque son muchos, son 100 y pico de videos que me tengo que ver de una tarea. Y cuando uno ve esos escenarios de sus casas, de que lo están haciendo en el patio o en la zona rural, bueno, algunos uno los envidia de que estar allá en esa tranquilidad, pero también uno ve otras realidades. Y afortunadamente por eso el video es privado, es solo para mí, nadie lo va a ver, pero nos alcanza a enfrentar frente a esa realidad de dónde están nuestros estudiantes, ya de la situación real, de sitio donde viven, de las condiciones donde ellos están, porque así como uno ve algunas casas supremamente muy bellas, también ve otros sitios que, pues obviamente, por la ubicación del país, pues son complejos. Entonces, es muy valioso. Yo pienso que ese ejercicio de ese video a mí también me permite como identificarlos a ellos en su entorno y valorar también lo que ellos hacen. Pero yo creo que hasta ahí, porque habrán otros que nos quieran contar sus experiencias. Y muchas gracias porque la conferencia excelente de que nos toca seguir. Gracias, profe Miriam. Bueno, tenemos también aquí una pregunta del profesor Anthony Celine. Dice, si se dificulta la enseñanza de las asignaturas de las ciencias matemáticas de forma presencial, ¿qué estrategias recomiendan para la enseñanza de forma virtual? Wow. Ojalá fuera matemático para poder dar preguntas un poco y responder de manera mucho más profunda. A ver, yo creo que hay estrategias que para, dependiendo del área disciplinaria que enseñemos, nos puede, que son más efectivas que otras, ¿no? A veces comprendemos o nos damos cuenta que interacciones que tenemos en un área presencial obviamente no funcionan de cierta manera y que al momento de traducirlo en un contexto totalmente remoto no funcionan de igual manera, ¿no? Y ahí es donde nos colocamos a evaluar realmente hasta qué punto ciertas estrategias, ciertas herramientas nos permiten replicar de alguna manera muy similar o parecida a lo que hacíamos en las prácticas presenciales. Creo que bueno, como resultado de una transición a educación en línea por razones de emergencia, no por razones planeadas, creo que esto nos cambia mucho también la realidad no de la calidad de la instrucción, pero del contexto en el cual estamos rodeados. Creo que, por ejemplo, en áreas como matemáticas, donde tiende a haber un poco más de dificultad por parte del estudiantado, porque son ciencias exactas, es más complejo porque requiere cierta instrucción de una manera un poco más constante. Entonces, por ejemplo, y aquí me estoy adelantando un poco una pregunta que un poco más adelante, cuando hablábamos de las clases grabadas y con los estudiantes, creo que para las matemáticas y ciencias, donde va muy de la mano con comprender el proceso, donde prácticamente resolver un problema se convierte en un proceso de análisis, de identificar cómo solucionar un problema, y luego el seguimiento de pasos para llegar a una solución, seguir el proceso, llegar a la respuesta correcta. Es importante brindar acceso a esta aplicación del proceso, enseñar al estudiante cuál es el proceso, cuál es ese algoritmo para llegar desde la identificación del problema a la pregunta. Y creo que generar contenido, ya sea una clase grabada o un video simplemente del profesor explicando paso a paso bien detallado y bien grabado en un video de cómo solucionar un problema de aritmética o trigonometría o de geometría,
o cualquier ciencia, incluso puede ser incluso la química o movimiento parabólico en física mecánica. ¿Cómo este tipo de problemas pueden ser explicados de manera muy detallada, accesible al estudiantado de manera digital? Porque, como lo decían los profes anteriormente, hay diferentes estilos de aprendizaje. Hay estudiantes con ciertas dificultades. Entonces, hay que asegurarnos para la educación online siempre garantizar la accesibilidad. Y con accesibilidad me refiero a que el video sea muy claro, que el video idealmente que tenga subtítulos, por si acaso algún estudiante tiene problemas auditivos, pueda leer en la explicación que se esté dando. Y esto obviamente me dirán, requiere mucho más tiempo. Por supuesto que requiere más tiempo. Y por eso le decía, la educación online como tal no la podemos comparar con la educación online en respuesta a una emergencia, porque el tiempo no estuvo ahí. En cambio, que si usted quiere de pronto preparar cálculo 1 virtual, teniendo la asesoría de departamentos como el que tienen ustedes con apoyo del equipo de Claudia, pueden llegar a generar estos contenidos que sean más accesibles, con mayor disponibilidad y apoyo a los estudiantes que tengan este tipo de pronto de discapacidad, ya sea auditiva o visual. Generar paletas de colores que sean, si tienen algún estudiante con como el colorblind, que no identifica el verde, el rojo. ¿Quién me ayuda? El nombre. Bueno, que tenga problemas de reconocimiento visuales o problemas auditivos, generar esos espacios, ese tipo de contenidos que favorezcan la accesibilidad de estos contenidos a los estudiantes. Entonces, siempre vemos, el docente tiende a ser muy celoso con la generación de su propio contenido, y claro, porque invierte mucho tiempo en ellos también. Pero también concientizaron de que estamos aquí para brindarle contenido y el apoyo a los estudiantes para que logren aprender y alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Y en asignaturas como matemáticas o las ciencias exactas como química y física, el proceso lo es todo. Y si garantizamos que nuestros contenidos están facilitando la comprensión correcta de estos procesos, nos garantiza de pronto una mejor aceptación de los estudiantes, comprensión por parte del estudiantado y muy probablemente una menor deserción o menor índice de pérdida de la asignatura por parte, correcto, daltónicos. Muchas gracias. Eso pasa cuando uno no dice las palabras en su idioma, sino en otro, por el contexto. Eso sería una de mis recomendaciones. Obviamente no soy experto en matemáticas, no es mi área de experticia, pero a nivel pedagógico creo que la generación de estos contenidos que son accesibles a los estudiantes, tienen estos detalles que permiten acceso claro y seguro de los estudiantes, que no tengan que los estudiantes que se acabó la clase en vivo y el profesor nunca colocó la grabación. Estaría como truncando esto, porque harías el proceso mucho más difícil para el estudiantado, porque el estudiante en una clase presencial puede preguntar al profesor luego que termine la explicación alguna parte del problema matemático que no entendió. Pero si el estudiante puede en su casa, luego de ver la clase en vivo, acceder al video y repetirlo las veces que sea necesario, y si luego de repetir no entiende, tener la disponibilidad de preguntar al profesor, en el video de la semana 4 de este semestre, usted dijo esto en el minuto tal, que exactamente no comprendí qué sucedió. Ya puede dar de pronto una mayor orientación de parte del docente y del estudiante para identificar qué tipo de problema está teniendo y en qué parte de esa solución del problema puede tener. Eso podría ser mi aporte de pronto a esta pregunta. Como creo que desde el tipo de contenido y qué tanto acceso hay al contenido por parte del estudiantado para digamos, comprender estos procesos matemáticos para resolver problemas. Muchas gracias, John. Bueno, acá también tenemos una pregunta de parte del profesor Manuel Consuegra. Bueno, él realmente nos está haciendo un comentario, menciona que la temática tratada es muy importante y pertinente a la necesidad de educación remota, permitiendo que docentes y estudiantes aporten un carácter innovador y creativo, dando acceso a nuevas formas de comunicación. Entonces, ese es el comentario del profesor Manuel. La profesora Vilma Benavides menciona que desde el programa de Humanidades y Lengua Castellana estamos trabajando cómo integrar las TIC a proyectos pedagógicos de aulas y conociendo nuevas estrategias. Su trabajo nos ayudará a fortalecer lo que estamos haciendo.
Este es el comentario de la profesora. Vilma. Y aquí tenemos una pregunta del profesor Marcos Vanegas, que menciona cómo alcanzar una cultura tecnológica para formar ciudadanos digitales en un país donde las brechas digitales son evidentes, donde la conectividad no llega a todo el territorio nacional. ¿Cómo has abordado esto desde tu trabajo investigativo? Esta pregunta es muy interesante. Creo que, bueno, para de pronto aclarar un poco desde el componente de ciudadanía digital, cuando yo hablo de ciudadanía digital, hay diferentes miradas, diferentes perspectivas de qué comprendemos como ciudadanía digital. En mi caso, ciudadanía digital, aparte de incluir, pues obviamente el uso de tecnología y aprender a usar tecnología para X o Y propósito, también incluye en gran medida es el componente ético y moral de tecnología. Hablamos en los años de mis abuelos, de mis papás. Yo no estoy seguro si realmente yo cuando fui niño recibí clase de ciudadanía en el colegio. Yo creo que eso ya, yo creo que ya casi no existe en los colegios. Hablábamos de qué significaba ser un ciudadano, como las conductas, las normas, hablábamos incluso de tránsito, qué significaban las señales de tránsito, el semáforo, las normas de etiqueta, etcétera, cómo comunicarnos con la gente, escribir cartas, dependiendo de la audiencia, cómo dar un mensaje. Cuando hablamos de ciudadanía digital, es empaquetar todo esto y traerlo en el contexto digital. ¿Qué significa ser correcto? ¿Qué significa ser responsable cuando comunicamos? ¿Qué significa comunicarse en línea con otras personas? Y aquí entran factores como cómo utilizamos el idioma, el lenguaje, para transmitir una información a otra persona. Cuando escribimos un mensaje de texto, ¿qué tipo de mensaje utilizamos? Tenemos en cuenta quién es el destinatario. Cuando escribimos un correo electrónico, lo hacemos de manera formal, informal, cómo estamos utilizando las reglas, cómo utilizamos los contenidos mediáticos, cómo utilizamos las redes y los espacios virtuales para comunicar nuestras ideas, cómo lidiamos o enfrentamos los acuerdos y desacuerdos en línea, cómo utilizamos la información que estamos utilizando, que encontramos en Internet, cómo damos, digamos, crédito a los autores que publican contenido, estamos dando la referencia, estamos respetando los derechos de autor también. Todo esto hace parte de lo que es ciudadanía digital. Cómo las dinámicas y las convivencias en los entornos escolares, desde la escuela, han cambiado con la interacción de tecnologías pues en la vida cotidiana de todos, ¿no? Cuando éramos niños, que los conflictos físicos entre los chicos ocurrían en el recreo. Ahí era cuando todos los problemas de convivencia se generaban en el recreo. Ahora resulta que las peleas y los conflictos se ven detrás de las pantallas o en mensajes directos de Instagram o de Facebook. ¿Cómo lidiamos con eso? Por parte de los estudiantados, por parte de las familias y por parte del profesorado. Ser consciente, lograr identificar, ser más crítico frente al uso de la información. ¿Cómo lidiamos con aquellas ventajas y desventajas de la tecnología? Por ejemplo, Internet te permite acceder a información de manera increíble, pero tanta información se puede convertir en una ventaja, pero mal utilizada la información puede ser desinformación también. Entonces aquí nos encontramos con lo que es fake news, lo que es noticias falsas, lo que es información no verídica, las personas que comparten sin cuestionar o mirar un poco de manera más crítica la información que están viendo, en no cuestionarnos lo que compartimos en redes sociales, si es pertinente compartirlo o no, lo que es el ciberbullying, todo este tipo de conglomeraciones de aspectos éticos y de convivencia son cruciales. Y, por ejemplo, el anonimato, que el Internet nos permite ser anónimos, pero hasta qué medida el anonimato nos permite hacer cosas que no somos capaces de hacer en la vida real, pero igual online sigue siendo real, solo que estamos usando otro medio, pero no deja de ser real. Esto es parte de lo que yo trato en lo que es ciudadanía digital, desde el componente educativo. Entonces, si hablamos desde esto y le sumamos la parte de competencias digitales, el saber usar tecnología, creo que la pandemia ha hecho algo interesante. Obviamente, es una realidad que Colombia, bueno, como en muchos otros países, en otros contextos, tenemos dificultades en acceso a tecnología, las zonas rurales
luchan constantemente con tener más acceso a tecnología asequible, que sea mucho más económica, pero que sea de calidad, conectividad, entre otras, y son de las dificultades que muchas escuelas han pasado por medio de esta pandemia, ¿no? Pero además de esto, si nos enfocamos directamente en la práctica de educación remota, nos damos cuenta de algo que va a ser muy evidente, yo espero, y yo creo que va a ser así, en estas generaciones o en este año que hemos estado impartiendo clases digitales, es el potencial que ha tenido, o bueno, no el potencial, digamos, esa coyuntura que COVID ha permitido con esta educación virtual en fomentar desde temprana edad competencias digitales en los estudiantes que muchas veces no iban a desarrollar hasta que llegaran a la universidad. Por ejemplo, antes de COVID eran muchísimas, o la mayoría de las instituciones, me atrevo a decir, que no generaban espacio donde el estudiante enviaba una tarea por medio de una plataforma LMS al docente. Muchas veces los estudiantes nunca iban a interactuar con un LMS hasta que llegaran a la universidad, porque nunca habían escuchado de ella o nunca la habían utilizado. Era más probable que un estudiante nunca iba a ser parte de una videoconferencia hasta que llegara a la universidad, o que adjuntara un correo con un documento que pesara más de 20 megas y que tuvieran que ser subidos a Google Drive, porque no era compatible, no, porque el correo no podía cargar más de 20 megabytes, por ejemplo. Compartir un documento en Google Drive o una presentación colaborativa, un documento colaborativo, son herramientas que los estudiantes digamos que desde la primaria hasta el bachillerato muchas veces no se vieron expuestos y están siendo expuestos ahora por medio de la educación online. Entonces, eso es una oportunidad grande que hay que analizar y sería interesante y es una puerta abierta para muchas oportunidades de investigación de ver qué tantas de las enseñanzas y las experiencias aprendidas durante los tiempos de COVID va a quedar ahora que COVID ya sea una memoria. ¿Qué tanto va a quedar de esas estrategias? ¿Qué tanto va a quedar de esas prácticas, de esas integraciones? Porque muchas veces damos por sentado o no le damos la relevancia necesaria a este tipo de habilidades tecnológicas que las consideramos que porque las sabemos no es necesario impartirlas, pero realmente son